Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos nueva vez en esto live de Teatro Buloya Digital, iniciando el mes de octubre del 2020, que nos ha traído esta nueva versión del teatro a través o de actividades teatrales a través de estas plataformas digitales, ya que la situación sanitaria no nos permite tener el contacto directo que siempre hemos querido y hemos mantenido con nuestro público. Hoy tenemos el desmonte de Nuestra Señora de las Nubes. Y contamos con el acompañamiento muy particular de la crítica investigadora del arte, la maestra Gilda, yo digo Gilda. Sí, como sea, sí. Gilda Matos, maestra de la Universidad Autónoma de la Facultad de Artes, cómplice nuestra, que ha reflexionado sobre muchos trabajos nuestros y le pedimos que saque de su tiempo valioso para compartir con ustedes su juicio crítico sobre Nuestra Señora de las Nubes. Bienvenida, Gilda. Gracias, es un placer estar con ustedes. Gracias. Entonces, que se sepa que Gilda ahora es crítico y historiadora del arte, pero Gilda es una actriz de muchas tablas. Así es. Actriz titiritera. Eso sí, no es de mucho oficio. Eso no se puede borrar, no se puede borrar. Sí, tuve mis 25, 30 años ahí, desde los 13. Sí. Exacto, o sea que, ¿verdad? Una mamá en el teatro. Sí. Aunque... Bueno, ajá, decía. No, que uno evoluciona a ciertas expresiones dentro del mismo arte, pero con la misma pasión siempre por ese arte que es fundamental en el ser humano, el teatro. Exactamente. Bueno, pues gracias, querida. Vamos inmediatamente a compartir pantalla. Los amigos y las amigas, como siempre les decimos, si hay alguna inquietud, pregunta, necesidad de que ampliemos sobre algún tema, van escribiendo en los comentarios del Facebook Live sus intereses, y después de una hora que estemos conversando más o menos, si hay alguna inquietud, con mucho gusto, Gilda y nosotros podemos compartir con ustedes. Compartimos pantalla e inmediatamente vamos a dar inicio con el apoyo de la presentación que tenemos. Bueno, pues sucede lo siguiente. Nuestra Señora de las Nubes, original del maestro Arístides Vargas, es una obra que tenemos en repertorio desde el año 2008, es decir, 12 años, y todavía presentamos, está en carpeta hasta que la pandemia nos cortó la programación. Y estos espacios online, Gilda, y amigos y amigas que nos escuchan, si bien no nos permiten hacer el teatro como lo entendemos y lo practicamos, sí nos permiten hacer una labor pedagógica de visibilización de esas cosas que suelen estar invisibles para el público. Pues déjenme decirles que le vamos a compartir los secretos profesionales de construcción sobre lo que descansa Nuestra Señora. Por eso que le llamamos a esto el desmonte de un proceso creativo. Es decir, vamos a apear frente a sus ojos, en la medida en que la pantalla no se lo permita, cómo fuimos pasando de la idea original a lo que muchos de ustedes vieron en el escenario. Continuamos. La primera premisa que queremos compartir con ustedes es que nosotros hacemos un teatro gozoso que descansa en una serie de ideas. La primera de ellas es que nos apostamos a divertir a los espectadores aún a costa del sufrimiento del actor. Y esta premisa es muy, muy apropiada para la puesta en escena de Nuestras Señoras, porque sucede que cuando elegimos el texto, o él nos eligió a nosotros, este texto descansa sobre la siguiente idea. Es una pareja de personas exiliadas de su propio país, sacadas a la fuerza, de manera forzosa, de su propia cultura, de su teatro. Y ahí entra el tema autobiográfico de esta obra. Sucede que la motivación inicial para nosotros hacer llevar este texto a la escena
es que fuimos desalojados de manera forzosa, violenta, agresiva, del primer local en el que fundamos nuestra primera salita de teatro. No sé si la conociste, Gilda, allá en Gascoy. Sí, sí. Ahí tuvimos un año y pico y tuvimos diferencias con la dueña de la casa, que no quería un teatro allí. Y luego de pagar con tarjeta, por supuesto, aires acondicionados, luces, tarimas, etcétera, todo lo que implica convertir una casa normal en un espacio para la representación, lo teníamos más arriba del moño y teníamos que irnos para la calle. Y estuvimos en la calle. Y sabemos que todo teatrista lo que sueña es tener su propio espacio. En todo el parte del mundo es así. Su propio espacio donde presentar sus obras una y otra vez. Bueno, luego de nosotros alcanzar en ese sueño en el 2006, de repente nos vimos en la calle. En la calle literalmente con todas estas cosas sin tenerlas donde meter y con muchos sueños también encima. Y sentimos que también fuimos exiliados de nuestro propio país teatral, por así decir. Lo que vemos en pantalla es la fachada de nuestra nueva casa, que eso le hablaremos ahora. ¿Qué sucede? Que Nuestra Señora de las Nubes de Arístides Vargas la estrenamos en el 2008, cuando llegamos a esa nueva casa. Al día de hoy tenemos mucho más de 100 representaciones. Hemos recibido una serie de reconocimientos como nominaciones a premios Cassandra, premios de la Asociación de Críticos de Espectáculo de Nueva York en el 2012, premios de la Asociación de Teatristas Independientes ATI de Nueva York 2012. Hemos estado con esta obra en Puerto Montt, en Chile, en los temporales teatrales. Estuvimos en un festival de Washington, en el Festival de Teatro Hispano, que organizan nuestros queridos amigos del Teatro de la Luna. Y el año pasado, recién, agosto del año pasado, estuvimos en el Festival de las Artes Escénicas en Medellín, Colombia. Este es parte del periplo que ha tenido en nuestro montaje de Nuestra Señora. Pero para estas personas que están llegando ahora, vamos a darle una ñapita, un chin, como se dice. Y vamos a compartir con ustedes un fragmento, permítame salir de pantalla, un fragmento en video de nuestro montaje de Nuestra Señora. Lo estoy localizando para inmediatamente pasar a compartirlo. Ustedes saben que nosotros no nacimos como técnicos de las computadoras. Voy a ver si yo logro encontrar el archivo de Zoom donde está el archivo de YouTube. Sí, un momentito. Sí. Y lo vamos a ver en breve. Ahí va. Y aquí le damos. Ahí va. ¿Se ve, Gila? Sí, muy bien, se ve. Somos gente diferente. Los vemos a imaginar cosas que nunca pasan. A recordar hechos que nunca sucedieron. Y un día nos sorprende la muerte en un país extranjero. El cual solo recordamos que había un hombre que tocaba un violín. No se oye bien. Me parece haber visto su cara en otra parte. Probablemente. Siempre la vi en los lugares donde intento sentar cabeza. Usted no fue la que me contó aquella historia de la fundación de Nuestra Señora de las Nubes. Una historia terrible lo de tener ahí para descargarlo todo aquello. Sí, usted mira. Mire, una vez conocí una chica que tenía Ana. Se llamaba Democracia. Democracia Martínez. Y aunque parezca mentira, la violaron. Una noche la descargaron, pobre chica, una patota. Una patota ejecutiva. Pero no se preocupen, porque ya había sido violada por otra patota. Una patota legislativa. Su familia, gente de mucho dinero, la escondieron, imagínense. Pero
Eso es verdad. ¿Quién le quita los fumantes al tigre? ¿Quién le quita los fumantes al tigre? ¿Quién le quita los fumantes al tigre? Al tigre no le quita la mancha a nadie, hermano. El tigre vive con su mancha, el tigre con su mancha. El tigre con su mancha, hermano. Ven acá. ¿Tú tienes mancha? ¿Tienes? Un tigre, hermano. Yo siempre me he preguntado por qué esa gran cantidad de términos de higiene aplicados a la vida política, hermano, como si hubiera un sucito, como si hubiera un bajito, como si hubiera un grajito, mira, y además que se dice en todas las campañas políticas, mira, un historial impecable, un pasado sin manchas, un lavado de lo que siempre me ha llevado a preguntarme, ¿qué tipo de... Cuando te veo venir, pareces una estatua. Y cuando te veo partir, te ves estatuo con la mirada, mamá. Cuando te veo venir, me crecen flores en las manos y un punto en medio del agua, mamá. Y yo digo, quisiera hacer un tornillo. ¡Se encuentra! Quisiera violar mi intimidad. Quisiera violar tu espacio vital. Violar tu silencio, violar tus pensamientos, porque con eso has violado todos mis deseos. Me digo, dígame. Quisiera hacer una antorcha. Para iluminarte la noche. Quisiera hacer. Quisiera hacer la lágrima que da la lluvia en tu pelo. Quisiera hacer un marinero y que tú seas mi corbeta. Yo quisiera hacer corromera. Yo quisiera hacer corromera. Yo quisiera hacer un trineo, y tú seas mi perro. Para que me arrastre del frío al fuego. Quisiera hacer una antorcha. Ay, pero no me gusta. Quisiera que fuera un florero con un tintero. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós. Sí. Déjeme. Un moretón. Ahí lo paré un momentico. Sí. Déjeme librarme del YouTube y volver entonces a la plataforma. A entrar. A volver a entrar. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos desesperados yo. Aquí estamos. Bien. Ahora sí. Entonces, esto es un fragmento que les juro que nunca grabamos con ánimo de transmitir online otra obra, sino como un documento, un registro histórico. Esas fueron funciones hechas en el Festival de Washington, con un público latino muy diverso y un público estadounidense, que las obras se las hacen con audífonos, se las van traduciendo simultáneamente. O latinoamericano, pero muy poco dominicano, y como pudieron ver, el público reacciona
a los estímulos que la obra le proporciona. Bueno, y esta imagen que tenemos aquí fue nosotros cruzando las calles de Nueva York, de Washington Heights, para ser preciso, momentos antes de iniciar las funciones allí. Bueno, pues nada, todo esto es para introducir a la querida Gilda, que nos va a regalar su tiempo. Aquí tenemos un fragmento de su crítica que se tituló en ese momento. Bueno, esta frase nosotros la sacamos de allí. Un montaje teatral que divierte y hace pensar al mismo tiempo. Pero nada, con ustedes, Gilda Matos. Bueno, para mí es un placer y me trae gratos recuerdos. Veo que esta crítica la publiqué en el libro, en mi primer libro de crítica, Visión del Arte, el miércoles 25 de marzo del 2009. Ya van a ser 11 años. Dice que 11 años no son nada, casi nada. Bueno, este es un texto que responde a ese tiempo donde pude percibir esta gran representación. Nuestra Señora de las Nubes del Teatro Guloya. El arte tiene el poder de develarnos las profundidades de las acciones humanas, la búsqueda del ser. Así, Nuestra Señora de las Nubes es un montaje teatral que divierte y hace pensar al mismo tiempo. La compañía Teatro Guloya celebra sus 17 años en esa época, con una pieza dramática que reta sus capacidades creativas para poner en juego las posibilidades actorales de sus intérpretes con un texto de importancia en la dramaturgia latinoamericana, Nuestra Señora de las Nubes, de Arístides Vargas, teatrista argentino de reconocida formación y que testifica su propio exilio en las distintas temáticas de marginalidad y desarraigo que aborda. En obras como Jardín de Pulpos, Pluma, La Edad de la Ciruela y Donde el viento hace viñuelos. Nuestra Señora de las Nubes es una obra que trata de las migraciones, de las territoriales. Toca de una forma profundamente humana las consecuencias sociales de las exclusiones políticas y sociales, pero sobre todo el rechazo humano que se convierte en el propio exilio personal por la intolerancia, la soledad, la falta de amor en el territorio que se habita. En ella, el autor juega de manera ingeniosa con el espacio y el tiempo. Los referentes son el pasado y el presente, y el lugar donde se desarrolla la trama puede ubicarse en cualquier país desarrollado, presumiblemente Europa. Y al mismo tiempo se adentra a Latinoamérica, donde se desarrollan las historias. El espectáculo de Guloya se estructura en 13 escenas breves que sirven de encuentro a los personajes que llevan la acción dramática con argumentos de su pasado. La obra inicia y termina con una escena de gran carga simbólica. Los dos personajes en el exilio, Bruna y Oscar, llevan sobre sus espaldas paisajes vernáculos o autóctonos, simbolizando el apego a su cultura de procedencia. Andan por el mundo con sus identidades a cuestas. Esta representación tiene un gran sentido en el mundo multicultural y transcultural, donde las migraciones latinoamericanas tratan de defender sus identidades con apego a sus costumbres y tradiciones. El director de la obra, realizada por Claudio Rivera, revela un proceso de trabajo arduo, donde con gran acierto pudo decodificar todos los sistemas de signos de texto, del texto dramático del autor, llevándolos a la puesta en escena como parte de un proceso semiótico
en que el lenguaje kinestésico juega un papel de importancia en la expresión de nuestra realidad sociocultural, otorgándole teatralidad al montaje. Aunque la obra es extranjera, el director adapta de forma literaria escenas y personajes del contexto dominicano, atribuyéndoles un sello de identidad nacional que se advierte en la música, el tono de las voces, el ritmo y sobre todo en los gestos empleados en las caracterizaciones de escenas y personajes. Las actuaciones de Claudio Rivera y Viena González y Alberto Isnaga, músico acompañante, fueron asumidos con histrionismo, limpieza y de forma marcada o esquemática, sin que esta característica les restaran mérito artístico. Disculpa que te interrumpa, pero te estás tapando el rostro con el texto. Ahí, gracias. Ahí. Bueno, mira cómo estoy al revés. Como les decía, las actuaciones fueron asumidas con histrionismo, limpieza y de forma marcada o esquemática, sin que estas características restaran méritos artísticos a la obra. Más bien, contribuyó a atribuirles una gracia singular a los personajes representados. La escenografía de Lenin Paulino y Olivier González fue expuesta con extremada sencillez, debido a la condición indeterminada de las circunstancias del tiempo y lugar de la obra, por lo que la utilería pasó a adquirir un papel de importancia y las luces permitieron los cambios de luminosidad en el escenario sin mayores efectos. El arte tiene el poder de develarnos las profundidades de las acciones humanas. El autor ha contado su argumento, la búsqueda del ser a través de Bruna y Oscar, más allá de nuestros territorios, conservando la dimensión humana expresada en sentimientos, anhelos, desesperanzas, pasiones, problemáticas sociales e ideas políticas que reclaman una mayor convivencia y tolerancia a las migraciones en el planeta. La apuesta cumple su cometido con éxito. El lenguaje teatral al servicio de los valores humanos en medio de los conflictos sociales y políticos. Sí, este fue el comentario que hice aquella vez y veo que ahí recogí una memoria de esa representación a la que pude asistir y veo que desde ese tiempo ya ustedes ya tenían marcado el camino, el sendero por donde iban a recorrer estos 9 años que han pasado. Veo el toque del humor, como dice, ¿no? Que no es de ustedes, sino es de nosotros los dominicanos, que encaramos la vida con humor, ironía y de todo lo gozamos, hasta la tristeza, ¿no? Veo ahí las caracterizaciones que son especialmente una caracterización que vienen desde un análisis y de una codificación de gestos, de una gestualidad de los personajes, que no es una gestualidad inventada, sino que es propia de la gestualidad nuestra y sobre todo de los países caribeños. La importancia que le vi muy, muy grande en ese momento es cómo ustedes interpretaron una obra de otro país, de otro autor de otro país, que pareciera tan nuestra, pero también a la vez tan latinoamericana y quizás hasta universal. Ese fue, recuerdo, esa gran importancia que le vi. Realmente es importante que se sigan montando estos textos, así latinoamericanos, sobre todo, y dominicanos. Gracias, querida Gilda, por tu comentario, tu juicio crítico. Esa pregunta que tú te haces, cómo es que abordamos la obra para que parezca tan nuestra,
es lo que vamos a tratar de contestar con este compartir sobre nuestro proceso creativo. Muchas gracias. Antes que nada, vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a saludar a los colegas y amistades que nos acompañan. Tenemos entre las personas a Luis Romero, que nos afirma que vio, está saludando desde Panamá. Hola Luis. Y dice que vio la obra en la actual sede. También está con nosotros Raidiri de Chams, teatrista, Margaret Sosa, Maricris Ovalles, egresada de la Escuela de Teatro, Luis Alfredo Morales, un exalumno que yo siempre le digo, Luis, el que todo lo puede, él sabe por qué. Nuestro querido Miguel Ramírez está con nosotros y otros colegas también. Sara Herman está con nosotros, Solange Román, en fin, gracias por sacar de su tiempo para este momento. Hay preguntas que iremos, como les digo, contestando en los últimos 30 minutos de este encuentro. Bueno, ya escuchamos el juicio de Gilda Matos. Vamos a lo próximo. Lo próximo es lo siguiente. Como dice Gilda, no lo vamos a tener. Arístides, lo vemos en pantalla ahora, el autor de origen argentino. Su obra refiere su propia condición de exiliado. Sus títulos, La edad de la ciruela, Pluma, La razón blindada, Edad de pulpos, en fin, hacen una apología, por así decir, desacralizadora de la condición del exilio que él mismo ha tenido que vivir, pero que es un fenómeno desgraciadamente muy latinoamericano. Nuestro primer encuentro con esta obra, por eso hablamos de los antecedentes, fue cuando vimos su puesta en escena del autor en un festival de La Habana en el 2001 o 2000. Y ahí quedamos prendidos de la obra, pero nunca pensábamos que le íbamos a montar. Luego, como ya confesamos, nuestro propio exilio, el nuestro, el de Guloya, de nuestra propia casa teatral en el 2006, nos hizo conectar con este texto y hablar de nuestra propia expulsión y a través de ella hablar de las otras. La dramaturgia de Arístides siempre es una carta de garantía y de empatía, de entendimiento humano, porque es que apela directamente a los sentimientos, y los sentimientos no son ni dominicanos, ni argentinos, ni suecos, ni canadienses, son simplemente humanos. Y si somos capaces de tocar esa fibra en que nos escuchan y nos ven, puede suceder algo significativo en nuestro punto de vista. Y esta obra está montada desde ahí. En el caso de Guloya, antes de trabajar con otra señora, los espectáculos que habíamos hecho eran Bochinche, Platero, Otelo, Flor de Mayo, Jauja, en fin. Y siempre nuestra exploración de la teatralidad se ha basado en máscaras, manejo de títeres, la acción coreografiada o el movimiento que representa, ¿no? Y la idea entonces siempre fue cruzar la poesía del texto de Arístides con esos recursos de teatralidad con los que nosotros trabajamos. El texto, nuestro montaje es autobiográfico, de la misma manera que Arístides confiesa que sus textos lo son. Entonces, cuando llegamos a la casa nueva, la que tenemos en la Arzobispo Portes, en el año 2007, abrimos en el 2008, en lo que la acondicionábamos, decidimos hacer un tributo a las personas que no tienen hogar, que no tienen casa o están a punto de perderla. Entre ellas, entre esas personas, quienes manejan salas de teatro independiente, que siempre vivimos en la precariedad. Por ejemplo, paréntesis, las compañeras del Teatro La Máscara, Lidia Ariza, todos los miércoles está entrevistando a colegas del teatro independiente que manejamos sala para, de alguna manera, socializar la vulnerabilidad en la que nos encontramos. La gente tiene una idea fetiche de que las salas están en su problema resuelto porque algunas reciben subvención. Pues no, nada más lejos de la realidad, porque la subvención es para proyectos de creación, para proyectos específicos y nunca cubren totalmente nuestros gastos fijos. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que estuvimos a punto de perder la identidad teatral a nivel de espacio, la perdimos y la recuperamos. Por eso, nuestra premisa de montaje parte de la idea del exilio, del desarraigo de tu propia tierra, de tu oficio, de tu teatro, de tu país. Y a partir de ahí, encontrar nuevos equivalentes al texto, nuevas significaciones. El caso es que mezclamos esa semilla emocional nuestra con los caminos de la teatralidad que habíamos trillado hasta ese momento. Entonces, sucede
que el texto, quienes han tenido la oportunidad, por eso pusimos el video, igual se puede descansar de internet, es uno de los textos más representados en América Latina. Es altamente metafórico, poético, analógico, muy, muy cargado de humor, lleno de ironía, de nostalgia y sobre todo de dolor. Es un humor, el de Arístide, muy desgarrador a la vez. Suena paradójico, pero es así. Él ha hecho de la memoria, de la acción de recordar, su categoría estética, su categoría de creación. Él lo defiende, lo dice muchas veces en público. Y la idea, nuestro reto, más que hacer un teatro realista en sentido mimético, el reto siempre fue no quedarnos en la imitación de la realidad simplona y superficial, sino, como ya dije, tocar las fibras emocionales nuestras y de los espectadores. Partimos también de la clave de que si dices algo que el público no puede descodificar o asociar a sus propias experiencias vitales, entendemos que no estamos diciendo nada. Hay que generar, provocar esa interpretación en los espectadores. A nivel ya, vamos a ir viendo los diferentes aspectos de la puesta en escena. Esa fue la idea de montaje. Ahora, ¿cómo solucionamos eso en diferentes montajes? Hablemos entonces de la solución espacial. En el caso de la solución espacial, que lo trabajó Lenín Paulino, trabajamos unas maletas polisémicas, caribeñas y testimoniales. Caribeñas y testimoniales porque estas maletas reflejan, por un lado, unas casas que son las casas que nosotros podemos encontrar en nuestro pueblo de origen de Claudio y Viena. En este caso, esta es una casa que podemos encontrar en San Pedro de Macorís, de donde es Claudio. La otra caja se parecen a las cajas del Cibao, porque yo soy del Cibao. Entonces, estas maletas polisémicas, como decía, que hablan del exilio de la pareja, del exilio del país, del exilio como artista, del exilio como el hogar teatral. Entonces, entrar y salir del escenario con los personajes preparados fuera del espacio garantiza la sorpresa y una fuente de teatralidad, mientras que el músico va hilvanando las escenas con su trabajo de músico ambulante. Correcto. Perdón. Así. A los músicos, gracias, Viena. Es bueno notar que esta obra ha tenido siempre banda sonora en vivo, musicalización en vivo. Pero no solo es el músico que toca, sino que convertimos en personaje a este músico. Recuerdo que iniciamos con Alberto Isnaga, luego nos acompañó por un largo tiempo Violeta Lócar, muy agradecido de ella. Y finalmente, en esta etapa recta final y actual, nos acompaña Vic Contreras. Hemos hecho del músico un tercer personaje y le deja evocar en el público ese músico ambulante, errante, callejero, y a nivel de textura sonora hemos hibridado partituras de piezas clásicas con piezas populares de amplio registro y conocimiento, no solo dominicano, sino también latinoamericano, porque le deja envolver la pieza de referentes locales y globales, por así decir, pero que acierten en el sentido de traducir la semilla emocional que cada escena nos proporcionaba a nosotros. Y esa música se articulaba con la puesta en escena y dialoga con la acción de los personajes. Aquí tenemos la propuesta de vestuario, muy, muy interesante para nuestro trabajo, porque hecho por Luis Hidalgo, un gran diseñador nuestro dominicano, él comprendió muy bien la idea de la obra y convirtió los vestuarios en símbolos en sí mismos. Por ejemplo, los hermanos Aguilera, que son los que piropean a las mujeres del pueblo, sus chalecos están llenos de condones porque en eso es que ellos pensaban, en lo que querían hacer con los condones y no lograban. De repente el músico de la orquesta, su traje está lleno de notas musicales, y así, cada personaje, él le trabajó la textura, el detalle, el color, de detalles que hablaban de la historia y los referentes con los que armamos los personajes. En el caso, para quien no ha visto la obra y para quien la vio lo recuerde, Claudio y yo hacemos cada uno 7 personajes, así que los vestuarios tenían que cumplir la función de que rápidamente nos pudiéramos cambiar y transformar en el otro personaje. Así que son piezas que son o una sola pieza que se cambia o algo que entra y sale muy rápidamente porque tenemos pocos
segundos para hacer los cambios. Como decía anteriormente, la música cumple esa función entre, entre que sale un personaje y entra el otro, la siguiente escena pues se llenaba con la música que estaba dando la emoción que terminaba o la que venía para la próxima escena. Y como pueden ver, el vestuario tiene una función práctica, como bien la plantea, pero también una carga simbólica muy precisa y conversada mucho con Luis. Aquí tenemos a Oscar y Bruna, los personajes que son el hilo conductor de la puesta en escena, y creo que se aprecia mejor las fachadas de las maletas, las casas típicas del campo nuestro, de la que hablaba Viena. Está el tema ahora de los personajes, que fue un gran reto armar esta obra. Bueno, cómo caracterizarlo, trabajar sus contradicciones, su comportamiento, su coloratura vocal, su gestualidad, sus ritmos, su mirada, su respiración, cuando eran tantos. Bueno, como dice Gildas, mucho, pero mucho trabajo el que tiene detrás de esta obra. Por ejemplo, Oscar y Bruna, que son los que vemos ahora en el recuadro inferior, eran a la vez los más fáciles de actuar por el tema de nuestra propia vivencia de desarraigo, pero al mismo tiempo los más difíciles de interpretar, porque hay una clave y es que ellos, así como tenemos un referente local, también ellos pertenecen al no tiempo y al no lugar. También ahorita tiene esa peculiaridad. Habla de algo muy latinoamericano, pero que al mismo tiempo pertenece a muchas partes. Es como, eran personajes que evocaban una ausencia estando en la presencia. Muy metafórica la cosa. Como esa frase dominicana muy popular, estoy aquí, pero no soy yo, ¿no? Que muchas veces decimos para decir que nuestro cuerpo está en un lugar y nuestra mente evoca otro tiempo y otro espacio. Eso es lo que le pasa a Oscar y a Bruna en esta obra, que se presentan en tres momentos, en tres escenas. En el primero se trabaja la desconfianza y el descubrir a alguien con las mismas carencias emocionales, el mismo desamparo, el mismo desarraigo, el mismo origen. Luego viene otros personajes muy simpáticos, que es cómo se funda el pueblo de Nuestra Señora, que esa es la historia de la obra. Es un pueblo que se funda en un lugar que no está en la tierra, porque al no tenerse tierra, se funda en el aire. Por eso se llama el pueblo de Nuestra Señora de las Nubes. ¿Y cómo se funda? Con Don Tello e Irma. Dile, Viera. Bueno, la fundación del pueblo, que es un pueblo lleno de soledad, de una tierra estéril y agreste, de desesperación e incesto. La estrategia de salir a vender a la hija a la calle y lo que provoca la indignidad, la vejación, la desesperación que provoca en la hija. El que su padre quiera venderla, pero no hay quien la compre, por decirlo de alguna manera, no hay a quien ofrecerse. Y no queda de otra que decirle, pues bueno, ya que no hay hombre, me voy con mi padre. Y así se funda este pueblo a partir del incesto. Que quisiera acotar que casi siempre, saben que nosotros somos profesores, cuando hablamos de esto, los alumnos lo ven y dicen, bueno, pero es que eso no pasa, eso es ficción, pero sabemos que no, nada más tenemos que buscar las noticias actualmente y ponerse a conversar con los abuelos y preguntarle si no había. Y van a encontrar muchas historias de abuelos, padres que tuvieron hijos con sus hijas y demás. No, pero más simple, bien a los tíos, los padres que cometen violación a sus propias niñas en sus Claro. propias casas. Esto no está muy lejos de la realidad. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ver. Ahorita nos abre los ojos con humor, que es lo más versátil de su dramaturgia. Luego de Don Tello e Irma llegan unos personajes muy entrañables que son la abuela y Memé. La abuela le cuenta a Memé cómo se fundó el pueblo y quiénes son las personas del pueblo, ¿no? Ese famoso de dónde tú vienes, cuál es tu apellido, para saber a qué grupo o a qué casta tú perteneces. Sucede que la abuela tiene una gran fortaleza, que es el habla, tiene memoria, una gran vitalidad en la palabra, mientras que Memé, su fortaleza es su corporalidad, siempre está en movimiento, evoca la inocencia de la infancia, es muy travieso y juguetón. Y la analogía o símil con el que construimos estos dos personajes, por lo menos en mi caso, si no se observa en la imagen, y es que yo construí el personaje desde unos dedales con los que me cubrí todos los dedos para el personaje, y esos dedales son la herencia personal de mi abuela materna.
Y fue de esos dedales que yo comencé a construir la verborrea, la manera de danzar con las palabras de una abuela que además la construimos no vidente, que es como terminó mi abuela siendo no vidente. Y, Este personaje, Meme, era muy particular porque un personaje especial, no habla, no puede hablar, no puede articular correctamente. Entonces, eh, fue muy demandante y a mucha gente le gusta, el personaje es muy tierno. Nos costó trabajarlo, eh, pero es de una nobleza increíble el personaje y entonces el público hace clic con este personaje que apenas repite algunas palabras y salen algunos sonidos medio inteligibles, pero como bien lo describe Claudio, es muy juguetón y muy travieso. y no es para nada tonto, él no puede hablar, pero comprende. Comprende Y le hace todo. la vida difícil a la abuela. Nos dimos una licencia dramatúrgica y es que en el texto, mientras la abuela le habla de las castas sociales del pueblo, de Nuestra Señora, los últimos en esa jerarquía son los indios, ¿no? Siempre ha sido una comunidad muy excluida, donde hay comunidades vivas. Nosotros nos dimos la licencia de sustituir esa población en la obra por los negritos, que son los negritos que en este país son los últimos en el escalón social. Bueno, luego viene el gobernador del pueblo de Nuestra Señora y su esposa. Este gobernador es construido de manera muy simpática porque es fashion, fiestero, igual que su esposa. Evocamos en ellos los nuevos ricos, ¿no? Que puede que tengan muchos recursos económicos, materiales, pero carecen de educación formal, de modales. Sucede que ellos son prosaicos, son soeces. Y el señor gobernador tiene miedo de que su esposa descubra su verdad. Y es que tiene un hijo natural que él no reconoce. Ese hijo natural se sugiere que sea Memé, el nieto de la abuela. Imagínense ustedes. Y se dice que el esposo y el gobernador y su esposa también son hermanos porque vienen o parientes, porque vienen de la misma familia. Entonces también ellos son fruto de ese incesto primario de que se fundó el pueblo. En mi caso, construí este personaje de la analogía de Elvis Presley, de Johnny Ventura y nuestro querido Hipólito Mejía, porque son personajes muy extrovertidos, muy espectaculares en su gestualidad, y de la mezcla de estos tres surgió el gobernador. El espacio que quisimos evocar con aquí era como una oficina en la casa y era el pulseo de quién manda. Habría todo el tiempo un juego de estatus e intercambio de roles. En un momento es el gobernador, en otro momento la esposa del gobernador. Y todo el tiempo están en ese pulseo para saber quién es. La mujer empieza con que mi marido, ¿no? Dándole su Pero espacio. vamos a darle un ching. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, ¡Esto es un bochorno! ¡Un bochorno! El idiota ese ha venido a mi oficina. ¿A que no sabes a qué? ¿A que no sabes a qué? A decirme que según vínculos familiares recientemente revelados, yo soy su papá. Y yo le dije, Memé, yo soy padre de la patria, Memé, pero eso no quiere decir que yo sea tu papá. No, por favor, no caigamos tan bajo. Siempre han sido unos muertos de hambre y ahora quieren sentarse a nuestra mesa, ¿no? Y todo por culpa de esa vieja descabellada que inventa historias. Y así se va. Luego del gobernador y su esposa, volvemos a Oscar y Bruno en su segundo encuentro, donde ya hay una condición dada, ya se reconocen, ya se conocen, pero se vuelve a presentar porque es el tema de olvidar quiénes somos, muy típico de los latinoamericanos, nuestra memoria corta, no querer recordar, tal vez por no querer seguir sufriendo con cosas muy terribles. Hablan ya de cosas más íntimas y se fusiona la intimidad con la dimensión social y política. Esta es la escena que vimos en el video donde asociamos el tigre con manchas a esa subcultura del tigraje, del pícaro nuestro, ¿no? De aquella persona excluida socialmente que suele salirse con las suyas, normalmente fuera del orden y la ley social. El tigraje dominicano es expuesto aquí en Oscar y Bruna.
Luego de esta escena de Oscar y Bruna, vienen los hermanos Aguilera, que son los hermanos que se dedican a piropear, a desnudar con las palabras, este acoso sexual tan extendido en América Latina, lamentablemente no solo nuestro, muy ya denunciado, y estos personajes lo hacen de manera muy peculiar, uno de manera muy soez y otro de manera muy poética. Es bueno recalcar que esta escena está montada también con Dimitri Rivera, que es la imagen que tenemos a la derecha. Luego de que ellos hacen esto, Dicho sea de paso, un personaje muy difícil porque toda la vida yo me ha costado trabajo eh, el caminar por las calles que me estén piropeando, porque al hombre que uno no le contesta, después le dice una grosería y al que le sonríe le dice otra grosería. O sea que es, como dicen, palos y boga y palos y no boga. Siempre perdemos las mujeres cuando caminamos por la calle. Para mí era algo terrible yo tener que hacer ese personaje. Pero fue muy interesante todo el proceso de montaje. Y si bien todos nos reímos, también todos miramos lo terrible que es. Tanto los espectadores, hombres como las mujeres, dicen, oye, qué terrible eso. Y se ven reflejados ahí. sí, porque como dice Gilda Matos, la puesta en escena genera diversión y reflexión sobre lo que divierte. Saludos a Miguel Ramírez, que nos hace un comentario, también a Santa Morel, que está presente con nosotros en el grupo de chat de Facebook. Luego vienen Ángela y Renan, que es el músico del pueblo, que dirige la Orquesta Sinfónica del Pueblo. Y Ángela llega en un momento de ensayo muy enardecida por los piropos de los hermanos Aguilera, muy provocada, muy afectada, impresionable por los hermanos Aguilera. Y no deja ensayar a Renan porque ella tiene urgencias, imagínense de qué tipo. Y Renan no puede controlar ni a su mujer ni a sus músicos. Y está en ridículo, está fracasando constantemente en la escena, está siempre en el error. De ahí que el personaje se construyó desde el equívoco, desde su incapacidad para hacer algo correcto, que es la base del clown, del payaso, estar en error el personaje, no el actor. Ángela, por su parte, Es una mujer vital, sensual, sus permanentes apetencias sexuales le hacen transgredir el estatus, el espacio de trabajo del marido y provoca a través de anacronismo y desesperando al director, que es su marido, que al final cede a las apetencias de amor de su esposa. Lo trabajamos así, era viendo cómo con cada acción ella buscaba interrumpirlo, buscaba que el foco, exacto, llamar su atención, que el foco de atención cambiara de los músicos a ella. Ella era lo importante. Y ahí se llega a todo tipo de comentarios y de acciones con tal de que ella lograr que su marido le ponga atención. Finalmente lo logra. saludamos a José Ramón Tomás, Miki, que nos cita una frase emblemática de este texto: los exiliados somos gente triste. Miki montó su propia versión de esta obra junto con Marcela, su compañera allá en Washington. Saludos a Miki y a Marcela del Teatro de la Luna. Es importante decir que en esta escena en particular tenemos el músico de la obra pasa a ser la orquesta y se dirige a ese músico, pero que también se extiende a todo el público. Así que aquí hay una fuerte interacción con el público todo el tiempo. Sí, de hecho, el público se convierte en parte de la orquesta. En la orquesta. Pero no lo vamos a contar. Cuando la pandemia pase, todos volveremos a disfrutar de Nuestra Señora de las Nubes. Luego vienen unos personajes muy, muy frágiles, muy vulnerables, una zona muy oscura de la obra, que es la relación de Soledad y Juan. Es una pareja que no puede continuar en su amor porque Juan es un enfermo mental, un enajenado, y está desarraigado de las emociones, está desarraigado de poder amar a su pareja. ¿eh? Y Soledad, su nombre lo dice todo, vive en soledad. Ella termina aniquilando esa relación que ya no tiene sentido continuar, provocando otro tipo de exilio muy terrible, que es el exilio del desamor. Llega el tercer encuentro de Oscar y Bruna, entonces. La condición dada es que ya se conocen, pero se vuelven a presentar y a despedir. Eso pasa a todo lo largo de la obra.
Aquí se cierra el ciclo con la alegoría de la Virgen y patrona del pueblo, y a ella se encomiendan. Entonces ahí vemos una imagen donde la puesta en escena, Bruna evoca a la Virgen de Nuestra Señora, que está protegiendo al exiliado que descansa y su cuerpo yace inerte debajo de ella. Esa es la imagen con la que el espectáculo casi concluye, porque luego una especie de coda que es el cierre de la despedida, por así decir, y el constante peregrinar, despedida del público y el peregrinar en el exilio de todos los personajes. Nos satisface poder comentar con ustedes que el grupo Mala Hierba, el grupo que dirige Arístides, vino al país a un festival y ellos junto con su autor asistieron a una función privada de esta obra en nuestra sede y con otros amigos que estuvieron presentes. Y dice Charo Vargas, actriz de la obra y que hace junto con Arístides esta pieza, que las risas no se pueden fingir. Y cuando el público se ríe es porque orgánicamente algo lo provoca. Arístides quedó muy intrigado sobre cómo construimos ciertos personajes, como por ejemplo el gobernador y la abuela. Y Charo y Francés y Arístides hacen muchas entrevistas y una de ellas, dice Charo, está en las redes, ella dice que el exilio solo lo puede contar quien lo ha vivido. Cuando le contamos el desarraigo teatral nuestro, que hemos estado refiriendo aquí en esta entrega, su comentario fue el siguiente: ustedes lo han vivido y lo han sabido contar desde su idiosincrasia. Esta es la imagen final, reitero, de la obra. Y hay una frase también muy emblemática que con ella quiero terminar para dar paso al conversatorio con ustedes. El exilio comienza cuando comenzamos a matar las cosas que amamos. Ahí comienza el exilio. Damos por terminada esta presentación y con mucho gusto podemos entonces compartir con ustedes y con Gilda, que ahora se ha enterado de muchos secretos de la puesta en escena. Si hay alguna inquietud que necesiten poder descifrar, que ampliemos, pues aquí estamos para eso. Dice Santa Morel en el Facebook. Gilda, si quieres hablar, quítale. Ajá, ya, sí, ya. Okay. Sí, ya lo abrí. Sí, comentaba de Santa Morel lo siguiente. Dice ella que es un magnífico trabajo, muy exportable, que valdría la pena llevar esta puesta a otras fronteras, que hay muy buen nivel. Y eso, que tú no me has visto un chin, Santa, y en video. Nada, ojalá te escuchen los nuevos incumbentes de cultura, que tienen mucha sensibilidad, muchos de ellos teatristas y comprometidos de larga data con el teatro y sobre todo el cuerpo del exterior, ¿no? Del Ministerio del Exterior, para que no solo Goloya, los artistas seamos los auténticos embajadores de nuestra cultura por el mundo. Hemos tenido muy buena experiencia, bueno, la llevamos como Claudio dijo al inicio, estuvimos en Washington y también en Nueva York, Chile, Chile, Colombia. En Colombia estuvimos no solo en Medellín, en México. En México también lo llevamos. Y esa obra sí tiene muy buena aceptación, como Gilda decía, es un texto universal. En todas partes hay exiliados y hay todo tipo de exilio, no solo porque te exilian de tu país, te exilian los afectos, hay muchos tipos de desarraigos que el público se siente identificado, realmente. No sé, Gilda, si con las cosas que comentamos ahora, tú te contestas un poco de cómo nosotros llegamos a hacer este texto de Arístides, un texto muy nuestro. Sí, sí, sobre todo se comprende de una manera más objetiva la maleta, porque si bien es un símbolo de viaje y esto, pero esas maletas no son cualquier maleta, son las casas. Y es ahí, ese es el símbolo escenográfico y de utilería más fuerte de la obra. Claro, es llevar nuestra casa cuesta, todo lo que llevamos, nuestra cultura, nuestros amores, nuestros afectos, los llevamos con nosotros donde quiera que vamos. Claro. Y tenemos que cargarlo con nosotros porque esa es nuestra identidad. Sí, eso es lo que esta es la respuesta a una pregunta que acaba de hacer José Ramón Tomás en
del Facebook. Él pregunta, ¿qué analogía usaron ustedes para Oscar y para Bruna? Precisamente esa, Miki. La de que estos personajes cargan sus vivencias, cargan su memoria en esta maleta donde quieran que van, como el caracol, que anda con su casa a cuestas. Y ya dijimos, lo vamos a repetir, que eso viene de ese desarraigo en el que nosotros nos vimos envueltos cuando nos sacaron a la fuerza de la primera sede de Guloya. De ahí nació nuestra mirada particular para Oscar y Bruna. Muy bien. Santa Morel sigue comentando, está muy activa. Habla que los inmigrantes cargamos, o los inmigrados cargamos con muchas emociones, ¿cierto? Esas maletas de Oscar y Bruna, de esos que están llenos. Descriptibles e indescriptibles. Es una interesante propuesta y esa es nuestra verdad. Nosotros partimos siempre de una verdad que nos impulsa, nos detona las ganas de hacer teatro. Hablamos mucho de entrenamiento, muchas veces la gente de teatro, pero y tiene mucho sentido y es sumamente necesario. En nuestro entrenamiento, por así decir, motivacional, estar, el buscar, tener la alerta encendida para encontrar esa señal que detona nuestra creatividad para tener ganas de hacer teatro siempre. Nuestro entrenamiento pasa por ahí, por preparar el espectáculo, por hacer un proceso lo más riguroso posible y presentar el espectáculo al público, un espectáculo lo más digno posible, la mayor cantidad de veces posible. Por eso Nuestra Señora ya tiene ya ¿cuántas funciones? Cientos y tantas, no las tengo ahora en la cabeza, pero muchas funciones. Y además, loco por volver a hacerla. Sí. Realmente, eso es un espectáculo que yo me pasaría toda la vida haciéndolo. Es muy, cada uno de los personajes, cada una de las escenas, es maravilloso representarlo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se fue la luz, se fue la luz. Okay. Por aquí. Bueno, pero tengo una lamparita. Sí, pero se ve. Te ve muy bien. Te ves muy bien. Teatral, muy teatral. Bueno, sí, es importante. Todo artista debe tener qué decir cuando se para frente a un público. O sea, no tiene sentido tú hacer una obra espectacular, bonita, bella, si tú no tienes una motivación que te toque a ti para tú decirle al público. Eso es básico. Yo creo que muchas veces se selecciona una obra porque va a gustar al público. Y eso se puede hacer, pero lo más profundo es que te guste a ti, porque te toca a ti y a tu entorno. Sí, eso es algo fundamental. ¿Qué decir? Ahí te quiero decir, mira, cuando nosotros tenemos a eso que nos referimos, cuando Guloya trata de tener voz propia, a ese asunto de tener algo personal que contar con las obras. Ese algo personal se lo ofrendamos al público y aspiramos, por supuesto, que haya una aceptación, porque esa es la idea. Pero cuando vamos con nuestra verdad, por ejemplo, comenta Laila Arisleida de la maravillosa sala de teatro Iván García, allá en Puerto Plata, una casita de sueño. No tan de sueño como la de Moca, porque la de Moca de sueño, la querida Berkis. Comenta aquí Laila que ojalá volvamos pronto a Puerto Plata a presentar la obra. Fue mágica la función en Puerto Plata. Mágica. Mágica. Eso fue una explosión de energía lo que pasó en esa función. Y sí, y Viera estaba muy mal. Tanto por el calor humano de los anfitriones, Laila, su hijo, su equipo. Sí, son bellos. Es una familia de dolientes. Por eso que vuelvo al tema que comenté ahorita. La vulnerabilidad y fragilidad con que trabajamos las salas independientes. Hacemos un trabajo muy artesanal, muy de devoción. No hay dinero que pague eso. Primero que no alcanza. Pero si alcanzara, no hay dinero que pague eso porque Laila no tiene sueldo, ni su hijo. Sí. Y lo que se consigue con patrocinio es para cubrir los gastos operacionales del espacio. Pero junto con ese amor que Laila Arisleida le da a su sala con su familia, está también que tienen un público fiel. Ellos han logrado construir un público fiel y volvemos al tema de la comunión con el público. Gente que respalda, que agradece, que disfruta el teatro porque sabe que se le está de alguna manera respetando en todos los aspectos, el espectáculo de la escena, la pulcritud del espacio, el orden que se percibe,
la seriedad que se le coloca. Laila es mi superheroína, junto con Sí. Yojebe, su hijo. Sí, Arisleida realmente la conocí hace mucho tiempo y ella no, en ese tiempo no era actriz, pero siempre como maestra mostraba ese interés por las artes y realmente es admirable lo que ha hecho Laila allá en Puerto Plata, esa sala tan acogedora, igual como la suya, magnífica, y sobre todo cómo ella hace sacrificios personales para poner al público. Eso realmente es un acto de amor inmenso. Y volvemos entonces al leitmotiv de esta obra. Hemos hecho una puesta en escena que es un tributo a los que perdieron su casa o están a punto de perderla. Lo que vivimos siempre en ese borderline, en esa línea frágil de estar a punto de que te desalojen porque tiene 3 meses o 2 meses sin poder pagar. Ahora en medio de la pandemia eso está pasando. Gente que perdió su trabajo, con sus ingresos o sus ingresos se han reducido a la mitad o menos y no puede cubrir sus gastos fijos y se ve en la penosa situación de perder su hogar, tanto el de la familia como su hogar teatral. Sí. Tenemos información de que en América Latina muchos colegas están perdiendo sus casas de teatro, sus casas de cultura, porque su cotidianidad que le permitía conseguir unos pesitos se ha roto. Y los estados no han apadrinado esos espacios culturales como sí lo han hecho con las empresas privadas grandes. A las empresas privadas grandes le hacemos fase 1, fase 2, para ti, para mí y para el otro. A las empresas grandes, ¿tú me entiendes? Pero los espacios culturales pequeños, los negocios pequeños que apenas subsisten, entonces ahí es, búsquenla como ustedes puedan. Pues para esa gente que nosotros construimos Nuestra Señora hace 12 años, antes de la pandemia. Sí, así es. Antes de la pandemia. Yacela Payano comenta que le encanta la escena del director musical, que no se cansa de verla. No sé si te comenté, Yacela es una colaboradora cómplice absoluta nuestra, de nuestro equipo de trabajo. Yacela, voy a aprovechar para decirte esto a ti y a los que nos escuchan. La complicidad que se teje con el público, donde se logra que el público accione con su voz para responder al intento del director de dirigir, de ensayar, surgió de un accidente muy bello en Chile. Y es que en esa ciudad llueve mucho. O sea, llueve constantemente. La gente sale a la calle en ropa de agua literalmente todos los días. Y con sombrilla y ropa de agua, porque es que llueve todo el tiempo. Por eso se llaman los temporales. El caso es que en el teatro donde presentamos, un teatro municipal de la municipalidad público, se cobraba un peso simbólico porque el espectáculo, el festival estaba siendo subvencionado, igualito que aquí. La misma alcaldía de aquí, lo que hace la alcaldía de aquí es lo que hace la alcaldía de Chile. Igualito. Ay, sí. Te Bueno, cobraba hay que solicitarlo, que lo haga. un peso, y la fila era de cuadras, sobre todo de gente joven. Y el teatro, mira, tepe a tepe. El caso es que esa gente mojada, con sombrilla, allá adentro, en un lugar grandísimo, la gente tosía mucho y a mí me molestaba, lo admito, la voz. Pero me hacía el loco. Yo, bueno, están tosiendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero en esta escena que dirijo al público, la tos me molestaba. Y en una yo miro un tipo y con la batuta le hago así para que no tosa. Y el tipo entonces me tose de manera responsorial. ¡Ah! Como que sí, como que toso. ¿Qué tú quieres que yo haga si estoy mojado? Y algo me iluminó. Eso cosas que pasan mágicas. Yo, coño, cuando yo lo señalo, él me tose. Y lo miro otra vez y lo señalo y el tipo vuelve y me tose. Pero andaba con un grupito, con un coro, como se dice. Y ese coro se fue contagiando al resto del público. Y sin yo venir a darme cuenta, toda esa multitud de gente estaba tosiendo cuando yo lo señalaba. Era una sala con 200 espectadores. Y ahí entonces, en ese momento comenzó a nacer esto que luego se ha estructurado, que es hacer que el público responda con la tos como si fuese la orquesta del músico. Una maravilla, gracias a los temporales de Puerto Montt, en Chile. Bueno, mira, pues yo creo que hemos ya compartido cómo hemos construido, gracias a Gilda por sacar de su valiosísimo tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. A ver si hay algún tipo otro de comentario. Dice Miguel Ramírez, nuestro querido cómplice, que Nuestra Señora de las Nubes, lo estoy buscando, Nuestra Señora de las Nubes, es un pasaporte de gira latinoamericana del Teatro Guloya. Así ha sido. Qué bien.
Y, ese es su pasaporte. y cuando hemos estado en otros países, la verdad que la obra conecta porque la realidad latinoamericana es muy parecida. Lamentablemente el mal del exilio político nos persigue a todos. Gilda, Laila Risleida dice, gracias Gilda, te da las gracias. Ay, Esta sí. es su misión, a la que tú te refieres, reconociendo su trabajo. Siempre estaremos en deuda con la sala Iván García de Puerto Plata y todas las salas del Teatro Independiente. Sí. Bueno, pues creo que podemos ir concluyendo, Diana. Anunciarles que para el próximo sábado tenemos una actividad muy, muy entrañable para nosotros. Todas lo son, pero esta tiene un valor especial porque es que vamos a poner a circular el poemario, el libro de poemas de una persona que se ha pasado la vida escribiendo, tiene 90 años de edad y ha escrito siempre de manera cotidiana y va a publicar por primera vez. Esa persona es la madre de Viena. Mi querida ¡Oh, madre Viena! de Viola. ¿Qué? Sí, Ay, pero qué bueno. Qué bueno. Mami, bueno, no se pasó la vida escribiendo, pero sí muchos años. A partir de los años 80, mami empezó a escribir poemas y siempre los tenía ahí guardado con el sueño de sacar su libro. Y finalmente ya lo tenemos y el próximo sábado, ahí está, a las 5 de la tarde, por este mismo canal, que vamos a hacer la puesta en circulación. Contaremos con la presencia de Ángela Hernández, de Laura Esteli Solano, y lo presentaremos, estaremos como, bueno, leyendo algunos de los poemas y va a ser una actividad muy, muy querida, muy esperada. Vamos con esto a celebrar los 90 años de mi madre. Oh, pero una maravilla. Todos están invitados, no es porque sea mi madre, unos poemas maravillosos de una mujer maravillosa y amorosa. Así que los esperamos por aquí. Muchas gracias y concluir diciendo, volviendo a Nuestra Señora, con un comentario de Santa Morel. Dice ella que no limitemos el exilio, el tema del exilio a Latinoamérica, que Europa tiene todos esos casos, todos esos problemas, lamentablemente, el tema del exilio, la salida forzosa por razones económicas, políticas. La tiene toda la humanidad. La tiene toda la humanidad. De toda la vida. Y es un problema que requiere atención y solución urgente. Y Nuestra Señora y Guloya, con la obra de Nuestra Señora, ponemos el dedo en la llaga con humor, con poesía y con diversión. Así que muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Me felicita a tu mamá. Bye. Okay, bye. Hasta el sábado. Bye. ¿Cómo no? Éxito. Gracias.